una clase que tiene bastante contenido. Va a ser sumamente difícil que logremos completar todo explicando para que ustedes lo entiendan, porque la otra opción sería ir a super velocidad y pasar todas las diapositivas, porque normalmente sus clases tienen entre 23 y 25 diapositivas, esta tiene 40, son varios temas, así que les voy a pedir por favor que adicionalmente después revisen antes del viernes. Creo que ustedes ya han llevado suprarrenal Morfo 3, ¿no? Lo están llevando, ¿no? Ya llevaron suprarrenales en Morfo 3, ¿no? Entonces, si ya llevaron suprarrenales en Morfo 3, hay algunas partes que de repente podemos pasar más rápido. Y creo que también en Morfo 2 deben haber visto, aunque sea de manera superficial, el control de la presión arterial por el medio del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces creo que eso también podríamos no entrar en tanto detalle para que ustedes puedan revisar también sus cosas de Morfo 2 y enfocarnos sí en lo que no han visto todavía. ¿Ya? ¿Ya vieron, ya revisaron su caso clínico del día viernes? ¿Alguien ya lo revisó? Nadie lo ha revisado. Ni siquiera los que tienen práctica mañana. ¿Quién tiene práctica mañana? Nadie. ¿Ustedes ya revisaron su caso clínico? Así parece. Es que nosotros nos toca el viernes. Así parece. Bueno, entonces queda esta semana y 2 semanas nada más de teoría. Ya se acaba Morfo para siempre para algunos. Para algunos. Para otros no. Para algunos. Claro, para algunos pues. Tiene que ser para todos, así con ganas. No, para todos no puede ser. Para todos. ¿Qué tal van en Anatomy? Bien, bien. ¿Con sarcasmo o no? Por mi parte no. Yo veo a varios que están con sarcasmo. ¿Pero por qué hay algunos grupos que les va bien en Anato y otros no? Depende de la misma Depende persona. del profesor y cómo estudian. Y también sus tiempos, horarios con otros cursos. Pero también depende, unos son buenos en fisio, otros son buenos en anato, otros son buenos en histo, o sea, tiene mucho que ver. Ya, Los grupos deberían ser de muy tres. bien. Bueno. Deberían ser de tres. ¿Los grupos? Ok, con muchas cosas, varias cosas que ustedes ya han visto en fisiología, varias hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales aún no tienen muy clara su función. Por ejemplo, de las que me llaman más la atención a mí, por ejemplo, es la dopamina libre en plasma, que se produce en pocas cantidades en las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y no se tiene muy claro todavía cuál es la función que tiene cuando está circulando en sangre la dopamina. ¿Ok? Por ejemplo, a mí particularmente me llama la atención. ¿No se descomponían adrenalina y noradrenalina? ¿Perdón? ¿No se descomponían noradrenalina y adrenalina? Una fracción muy pequeña. En realidad la noradrenalina es la que se hidroxila para convertirse después en adrenalina, pero la cantidad de dopamina que se secreta, que es muy pequeña, no se tiene claro cuál es la función que tiene la dopamina, ¿sí? Proceden de aminoácidos distintos. ¿Ok? Esto ya ustedes ya lo deben haber visto. Ustedes lo deben haber visto en esto, cómo se compone macroscópicamente la glándula suprarrenal. Digamos, queremos que tengan claro, y creo que eso ya lo han visto, ¿no? Lo tienen claro, cuáles son, es corteza y médula, ¿no es cierto? Y la corteza, sus 3 porciones. Eso ya lo han visto en esto, entonces lo podemos pasar sin extendernos mucho, ¿sí? Pero vean todo el contenido, son 9 temas que vamos a tratar de hacer en los 45 minutos que nos quedan, donde hablaremos sobre morfología adrenal, sobre
digamos, las características de la médula, de la corteza, cómo se transportan y se metabolizan algunas hormonas adrenocorticales, los efectos de los estrógenos y los andrógenos adrenales, y en realidad sobre todo la parte androgénica, porque la conversión estrogénica, ¿dónde ocurre? ¿Dónde ocurre la conversión de andrógenos a estrógenos? ¿Es en la suprarrenal? ¿No se corta el plasma? ¿O libre? Libre en plasma no es. Sí, o sea, no es en el plasma. Es en los adipocitos. Y bueno, y algunos efectos fisiológicos de los corticoides, cómo se regula su secreción, y al final, bueno, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar un poquito de la aldosterona, ¿ok? Bien, entonces tengan en consideración que la glándula suprarrenal o las glándulas adrenales en realidad es un compuesto ganglionar, ¿no? Es un ganglio nervioso en realidad, ¿no es cierto? Es un ganglio nervioso que tiene sus axones eferentes preganglionares provenientes del nervio esplácnico, ¿sí? Hay algunos otros tejidos que pueden producir glucocorticoides, pero una proporción muy pequeñita, pero sí lo que tienen que recordar es que las glándulas suprarrenales son en realidad ganglios, ¿sí?, nerviosos que han perdido sus axones postganglionares y que se han convertido en células secretoras de hormonas, ¿sí? Sobre todo en la médula, catecolaminas, ¿sí?, en la médula producción de catecolaminas, y en la corteza de mineralocorticoides en la zona glomerular y glucocorticoides y andrógenos, sobre todo compuestos androgénicos, tanto en la zona fasciculada como en la zona reticular de la corteza. ¿Okay? Esto es lo que ya deben haber ustedes visto en ISTO. Lo que deben haber visto en ISTO son las distintas capas que tiene las distintas capas que tiene tanto la corteza como la médula suprarrenal, y es ahí lo que les mencionaba, ¿no? En la médula es donde se producen las catecolaminas, en la corteza los mineralocorticoides, sobre todo la aldosterona y algunos otros mineralocorticoides que tienen muy poca acción biológica cuando están presentes en plasma en cantidades normales, y en la zona fasciculada y en la zona reticular, sobre todo los glucocorticoides y los andrógenos. De esto vamos a hablar un poquito más adelante cuando entremos en detalle en la parte enzimática, ¿sí?, en la parte enzimática, pero es importante que recuerden qué hormona estimula la glándula suprarrenal, sobre todo. ¿Qué hormona estimula las glándulas suprarrenales? Es una hormona depoficiaria. Es la ACTH, muy bien. La ACTH es la principal hormona estimulante de actividad suprarrenal. Tiene un receptor de la hormona que va a estar acoplado a proteína GS, y esa proteína GS va a activar, ahora vamos a ver, distintas cascadas intracelulares, sobre todo mucha actividad enzimática en las distintas capas de la corteza suprarrenal. Pero eso no depende de la zona. Porque... Sí, por eso, distintas capas, digamos, la actividad, así es, la actividad que va enzimática, que va a facilitar la ACTH estimulando a las células de la suprarrenal, va a depender, como dice su compañero, efectivamente de las distintas zonas, ¿no? Y no solamente de la actividad enzimática, sino de la presencia o no de algunas enzimas en las distintas zonas, ¿no? Valgan verdades, sobre todo en el caso de la aldosterona, ¿sí? En el caso de la aldosterona hay enzimas cruciales para su producción que no están presentes en la zona glomerular, y al contrario, la aldosterona sintasa, digamos, es una enzima que ustedes van a encontrar exclusivamente, digamos, en la
en la zona glomerular, y eso lo vamos a ver ahorita en detalle, y qué es lo que sucede también a nivel mitocondrial, ¿no? Este es, digamos, una vista muy superficial, ¿ok? Bien, ahora vamos a empezar con las catecolaminas, ¿sí? Las catecolaminas son producidas en la médula, ¿sí? De la glándula suprarrenal, sobre todo, principalmente, dos catecolaminas importantes, prefieren llamarlas ustedes si quieren epinefrina y norepinefrina, algunos como yo preferimos llamarlas adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Tienen algunas características importantes que las asemejan y otras características importantes que las diferencian. ¿Quién me puede decir características que las asemejan y características que las diferencian? Adrenalina y noradrenalina. ¿Alguien? ¿Nada? Químicamente son muy similares, ya que la adrenalina es en realidad un derivado después de la hidroxilación de la noradrenalina, así que son muy parecidas. Digamos que esa podría ser una semejanza, pero estamos hablando de... Quizás una es más activa que la otra. Quizás una es más activa que la otra, a ver en qué sentido. Que una... Bien, hay algunas cosas así generales, pero que creo que son interesantes para que ustedes lo recuerden, ¿sí? Ambas catecolaminas son secretadas para ponernos en modo que pelear o huir, ¿no es cierto? Ambas catecolaminas nos van a poder poner en modo pelear o huir, ¿sí? Pero tienen algunas diferencias muy sutiles que las vamos a ver ahorita tanto en esta diapositiva como en la otra. Primero, lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva es algunas situaciones fisiológicas en las que se va a secretar tanto noradrenalina como adrenalina. En la línea punteada que pueden ver, ¿sí? En ambos cuadros hay una línea punteada, ¿sí? Esa línea punteada es a partir de qué concentración de cualquiera de las dos sustancias nosotros observamos un cambio fisiológico, es decir, puede ser catecolaminas. ¿Qué nos va a producir? Incremento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿sí? Van a activar el sistema simpático, sobre todo, ¿sí? Van a contribuir con la activación del sistema simpático. Pero vean ustedes que en el caso de la adrenalina, ¿sí? La concentración en plasma de adrenalina en la que nosotros ya observamos algún cambio fisiológico como incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de la presión arterial, incremento de el gasto cardíaco, dilatación pupilar, etc., la concentración de adrenalina es mucho menor que la concentración de noradrenalina en plasma en donde nosotros empezamos a ver esos efectos. Otra diferencia importante, o que por lo menos para mí me parece importante, es que la noradrenalina incrementa su actividad en plasma, ustedes la van a poder dosar en plasma en valores mucho más altos cuando la persona se enfrenta a una situación de estrés conocida. Por ejemplo, una situación de estrés conocida podría ser, no sé, como un perro que siempre los quiere atacar o algo así. Por ejemplo, si tú ya sabes de que estás llegando a tu casa y ya está el perro de siempre, por ejemplo. Entonces, una situación de estrés conocida, por ejemplo, el día viernes. Ustedes el viernes ya saben que tienen que dar un pasito, ya saben, además eso ocurre todos los viernes, ¿no? Eso ocurre todos los viernes, entonces el incremento, sí, por supuesto, van a empezar a dar el pasito y van a sentir que les sudan las manos, ¿no? Van a sentir que tienen una leve taquicardia, pero eso está mediado sobre todo por noradrenalina, ¿no? Saben que si jalaron, ¿no? el curso, están llegando a su casa
se van a encontrar con mamá o con papá. Y ya saben ustedes cómo es, ¿no? Pero igual eso les causa cierto estrés, entonces sobre todo noradrenalina. ¿Ok? Por el contrario, adrenalina se incrementa ante situaciones de estrés imprevistas. Como por ejemplo, ustedes salen a la esquina de la calle y los quieren asaltar, Dios no quiera, ¿no? Les ponen una pistola, se suben al carro. O por ejemplo, ustedes están conduciendo. ¿Quiénes acá tienen brevete? ¿Quiénes acá tienen brevete? ¿No es cierto? Los que tienen brevete, ¿no? Por ejemplo, alguna vez han estado cerca de tener un accidente automovilístico que... Ok, ¿no? Eso es imprevisto, ¿no? Una descarga de adrenalina que hasta te tienes que estacionar a un costado, ¿no? Hasta que esa descarga de adrenalina pase, ¿no? Que por cierto se metabolizan ambas particularmente rápido, ¿no? Pero entonces, digamos, esa situación de estrés imprevisto es aquella relacionada con la descarga de adrenalina. Y otra situación importante es que los valores súper elevados de adrenalina están bastante más relacionados con miedo, ansiedad y ataques de pánico, ¿sí? Eso significa que estas catecolaminas tienen un componente emocional. Recuerden que, o sea, estas fibras vienen desde el nervio esplácnico, que van a estimular su secreción, pero hay un componente esplácnico, y ese componente esplácnico viene, ¿desde dónde sale el nervio esplácnico? Jóvenes, anatomía. Esplácnico. Pueden buscar. Pero es fácil. No va a ser del óptico ni del auditivo, ¿no? ¿Qué nervio llega hasta por ahí? Bien, bueno, no podemos perder mucho tiempo. Mientras ustedes... ¿Ganglios torácicos? ¿De los ganglios torácicos? De los ganglios torácicos. No exactamente. Bueno, no podemos perder mucho tiempo, pero sigamos entonces con la clase. ¿En qué me había quedado? Ya, en el componente emocional que puede tener la secreción de adrenalina y de noradrenalina, que se integra, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde toda la información. ¿Cuáles son las áreas de integración? Que integra información visual, auditiva y somatosensorial, ¿no? Y esas fibras que salen desde la corteza integradora pueden enviar hacia, digamos, la parte efectora, que es en la corteza suprarrenal. Las fibras pregan, digamos, a través de los axones preganglionarios. Bien, aquí hay un detalle importante. Hay cambios circulatorios producidos tanto por adrenalina como por noradrenalina. Este gráfico no significa que, digamos, esto es lo que ustedes... A veces los libros de fisio ponen gráficos y no explican muy bien el experimento, digamos, o la situación experimental con la que se construye este gráfico, ¿no? En esta situación experimental lo que ustedes pueden ver es que a lo largo del tiempo a sujetos de experimentación no sabemos si son perros, si son humanos, creo que no dicen el gráfico, ahora déjame mirar. No dicen. Deben ser humanos, ¿sí? Deben ser humanos, pero hay cambios por la secreción de noradrenalina, ¿no? O sea, tanto como nos va a poner en modo huir o sobrevivir, ¿no? En pelea o huye, ¿no? Tanto la noradrenalina como la adrenalina van a aumentar la fuerza y la contractilidad cardíaca, porque estas respuestas están mediadas por receptores adrenérgicos tipo beta 1, ¿no? Pero ojo que además la noradrenalina también va a activar receptores tipo alfa 1 casi en todo el cuerpo, ¿sí? Casi en todo el cuerpo, receptores alfa 1 va a producir vasoconstricción total, ¿sí? Vasoconstricción total gracias a los receptores alfa 1. No obstante, la adrenalina tiene una particularidad, ¿no? La particularidad de la noradrenalina es que hace ¿qué cosa?
¿sí? Hace qué cosa? En el hígado, tanto en el hígado como en el músculo estriado, tiene receptores beta 2. Y estos receptores beta 2 que están tanto en el hígado como en el músculo estriado, va a producir vasodilatación. Al revés, va a producir vasodilatación en el hígado y en el músculo estriado, y eso va a hacer que disminuya la resistencia periférica. Entonces ustedes pueden ver aquí la adrenalina, ¿sí? La adrenalina va a producir, o sea, el gasto cardíaco sí aumenta, el gasto cardíaco, pero por la adrenalina, por esta acción, digamos entre comillas, paradójica, con los beta 2, perdón, va a producir vasodilatación hepática acá, ¿no? Y esa vasodilatación hepática al final sobrepasa la vasoconstricción periférica total producida por la noradrenalina, y esa vasodilatación al final, digamos, de manera neta, hace que caiga un poco por la adrenalina la resistencia periférica total. Y otra cosa importante es que vean cómo la adrenalina eleva un poquito la presión sistólica, pero disminuye un poquito la presión diastólica. La presión arterial media se mantiene más o menos estable. Sin embargo, la noradrenalina, ¿sí?, eleva también considerablemente la presión arterial diastólica y eleva también, vemos, o sea, la línea punteada es la media, ¿ya? ¿Sí ven ahí mi puntero, no? La línea punteada es la presión arterial media, eleva la presión diastólica también considerablemente y eleva también la presión arterial media, y esto va a producir bradicardia refleja, ¿sí? Bradicardia refleja, y esta bradicardia refleja, vean aquí como al revés de la adrenalina, la noradrenalina solita disminuye el gasto cardíaco, ¿sí? Por la bradicardia refleja, que produce la elevación de tanto la presión sistólica, o sea, la presión arterial media en realidad, ¿no? Con la adrenalina la presión arterial media se mantiene particularmente estable, ¿ya? Esto ya deben haber visto, o sea, hasta ahí catecolaminas, ¿ok? Hasta ahí catecolaminas, a menos de que se me olvide algo, ya lo podemos entrar con más detalle el viernes, ¿ya? Porque con los dos grupos tengo viernes, ¿no? Sí, ya. Ok, ahora respecto a la estructura de los esteroides, ¿sí? Va a parecer súper complicado, pero en realidad lo que tienen que recordar es la posición de los carbonos, no es ni siquiera la posición de los carbonos, ¿ya? Porque mentira, eso no les voy a preguntar en el examen, ¿ya? De eso no intenten memorizarlo, porque no me sirve que se aprendan de memoria la posición de los carbonos, sino la cantidad de los carbonos y de las reacciones enzimáticas que valga la redundancia, perdonen, cada una de las enzimas que va a intervenir en el ciclo del ciclopentano peridropenantreno, que es este anillo que ven aquí, que es común a todos estos compuestos, es lo que va a producir, ¿sí? Hay familias, digamos, este ciclo del ciclopentano peridropenantreno es común tanto al colesterol, como a los ácidos grasos libres, como a los ácidos biliares, ¿ok? Y son, digamos, en cada uno de estos anillos, estos grupos de carbonos, ¿sí?, va en la mayoría de los casos hidrolizarse por acción de las enzimas, y esos carbonos se van a ir perdiendo, y al final lo que vamos a tener son sobre todo 4 o 3 en realidad, tres familias de esteroides derivados del colesterol. Primero el colesterol, que tiene acá sus 27 carbonos, ¿ok? Que tiene aquí sus 27 carbonos. Y luego en la segunda familia vamos a tener a la progesterona y a los corticoides, a los corticoides con 21 carbonos, que son los derivados de la pregnolona en realidad. Luego con 19 carbonos los andrógenos, y finalmente con 18 carbonos los estrógenos, que se forman en realidad en los adipocitos, fuera de la suprarrenal, ¿ya? Esto sí, o sea, no necesito que se lo aprendan de memoria, pero sí que lo entiendan, ¿ok? Sí necesito que lo entiendan, ¿ok? Lo primero es que habíamos visto en la celulita inicial
que la ACTH estimulaba su receptor de proteína G, ¿sí? Estimulaba su receptor de proteína G y activaba su cascada de segundos mensajeros por intermedio de su proteína GS. En realidad activaba su cascada de segundos mensajeros. No vamos a entrar en detalle porque es el segundo mensajero, digamos, a aminoácidos en clase, AMP cíclico, etc. Pero lo que va a activar es una enzima que se llama colesterol desmolasa. Ah, ya saben entonces. ¿Entonces por qué me hacen perder el tiempo? No, eso es... Y todos dicen, bueno. ¿Saben entonces? Ya, a ver, entonces si saben, a ver, explíquenme. ¿Quién sabe? ¿Quién quiere explicar? Sebastián, tú me dijiste que querías explicar. A ver, puedes hacer un intento, esta parte nomás. A ver, vamos Sebas. Esta es la parte más importante de la clase. Ya, yo te ayudo. Ok. Bien, ¿ah? Ya, entonces vamos a dividir en las zonas. Ya, vamos a tomar como esta zona a la zona. ¿Quieres un plumón y que te quite el ecran? Ah, bien, Sebas. Oye, pero al toque, porque quedan ¿cuánto tiempo? Quedan 15 minutos. No, esto es lo más importante. En esto, merece la pena que nos detengamos y al resto, como tengo práctica con ustedes, no me estreso, ¿ya? Porque el resto lo podemos ver con detalle en la práctica. Cuidado. Ya, a ver. Vamos a dividir Eso es más fuerte. vamos a tomar esto como la zona glomerulosa y esto de acá Glomerulosa. como la Glomerular de la corteza. zona fasciculata Ya. y la zona reticular. Reticular. Ya. Entonces, la zona glomerulosa principalmente no va a ser por la acción de la ACTH, sino va a ser por la acción de la angiotensina tipo 2. Que va Ya, ahí. en este caso que se va a unir a su canal AT1. No, pero escúchame, pero ahí te estás yendo hasta la aldosterona. Empecemos en orden si no vas a confundir a tus compañeros. Ok. Porque hay una diapositiva siguiente donde vamos a hablar de aldosterona. Ya, no nos confundas. Empecemos en orden, pues. Ya, entonces, primero todo empieza con el colesterol, ¿no? Nos quedamos en la colesterol desmolasa que va... La colesterol desmolasa va a convertir al colesterol en pregnenolona. En pregnolona, muy bien. Ya. La colesterol desmolasa convierte al colesterol en pregnolona. ¿Ok? Luego, en este caso, debido a la 3... Ojo que, perdón Sebas, esto no ocurre solamente en la zona glomerular, ¿ah? ¿Sí? Puede ocurrir en cualquiera de las tres zonas de la corteza, ¿ok? Solamente que el proceso por el que quería avanzar Sebastián hasta la producción de aldosterona, ese sí es exclusivo de la zona glomerular. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, cada una de las tres zonas tiene estas enzimas, ¿ya? Lo importante acá es que la zona glomerular, como tal, tiene una enzima en especial, que es... Avanza por ahí. O sea, por las enzimas especiales del nombre. Sí. Dale, está bien. Entonces, la zona glomerular tiene una enzima especial llamada aldosterona. Ya te fuiste a la aldosterona, me encanta. No, tranquila. Pero es que hay una diapositiva después para la aldosterona. Pero está bien. Pero tiene razón. Ok, lo que quiere entonces explicarle a Sebastián es que la aldosterona... Pero dale la cara a tu compañero, por favor. Entonces, o sea, cada una tiene una enzima especial, ¿no? En este caso, todas tienen estas tres enzimas, pero en el caso de la zona glomerular, solo ella tiene la aldosterona sintasa, y luego tenemos que la zona... Por eso es que la aldosterona se produce solo en la zona glomerular, porque en la zona glomerular es la única de las zonas de la corteza que tiene aldosterona sintasa, ¿ok? Que es a su vez también un subtipo de... Es un subtipo de... La aldosterona sintasa. Es un subtipo de citocromo P450. Pero todos son subtipos. No todos. Esta no. Pero que se refiere, No todas. Se refiere a lo que hace el metabolismo de los fármacos. Las citocromas P450 son enzimas, es una gran familia de enzimas hepáticas
que metabolizan no solamente fármacos, también contribuyen a la metabolización de, por ejemplo, en este caso, de los glucocorticoides, ¿no? En la suprarrenal. Casi todas, efectivamente, son de la familia de citocromo P450. En el caso de la aldosterona sintasa es la CYP 11B1, creo. 11B1 creo, pero esta es la única que, esta y creo que la 1720 liasa tampoco son citocromo P450, el resto sí. ¿Ok? Continúa. Y por parte de la zona fasciculata y la zona reticularis tienen la 17 alfa hidroxilasa y la 1720 liasa. ¿Ya? O sea, esto quiere decir que vean las familias, perdón un momentito. Vean las familias, identifiquen las familias a las que pertenecen cada uno de los productos metabólicos producto de estas acciones enzimáticas, ¿ya? O sea, eso quiere decir que esta zona fasciculata y reticulata solamente va a producir, o sea, el colesterol lo va a derivar hasta corticoesterona, de ahí no puede pasar. Esta corticoesterona con el cortisol y con la cortisona pertenecen a la familia de los glucocorticoides. Y también, gracias a la enzima 1720 liasa, puede transformar a los glucocorticoides en andrógenos. En este caso, cualquiera, o sea, puede empezar con la 17-hidroxipregnenolona o con la 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Y esto lo va a derivar a dehidroepiandrosterona gracias a la 1720 liasa en el caso de la 17-hidroxipregnenolona, o si tomara la progesterona, abreviando, lo va a derivar a la androstenediona. Hasta ahí estamos, perdón, hasta ahí estamos. Miren, otra vez voy a borrarte esto para que... Ya, hasta ahí estamos, miren, la colesterol desmolasa, ¿sí? Va a convertir en colesterol en pregnolona. Y la pregnolona puede sufrir la acción de dos enzimas. Una de ellas es la 17-alfa-hidroxilasa, como bien dice Sebastián, que va a convertir la pregnolona. Como es una 17-alfa-hidroxilasa, el carbono en posición 17 del anillo de ciclopentano, de los diferentes anillos de ciclopentano perhidrofenaltreno, se va, ¿qué cosa hace una hidroxilasa? Se va a hidroxilar, ¿no es cierto? ¿Y en qué posición? En la posición 17. Entonces la pregnolona se va a convertir en 17-hidroxipregnolona. Pero a su vez, la pregnolona, ¿sí? También por la acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que la va a deshidrogenar, ¿sí? Va a convertir a la pregnolona en progesterona. Ojo, aquí ya tenemos entonces progesterona que pertenece a la familia de las C18, ¿no es cierto? De la C18. ¿Por qué C18? Porque tiene 18 carbonos, ¿no? ¿Ok? Entonces, a su vez, esta misma progesterona puede también ser hidroxilada por la misma enzima que ha hidroxilado a la pregnolona, ¿sí? Y como es una progesterona y la voy a hidroxilar en el carbono 17 en posición alfa, la voy a convertir en 17-hidroxiprogesterona. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos bien. Y ambas, tanto la 17-hidroxipregnolona como la 17-hidroxiprogesterona, por acción de la 17-20 liasa, las van a convertir en dehidroepiandrosterona, que en plasma está siempre sulfatada, y en androstenediona. Por ahí un lado, que después periféricamente pueden sufrir conversión a testosterona y finalmente estradiol. Y hasta ahí estamos. Y ahora la parte de abajo. Continuamos. Muy bien, Sebas. Pero en este caso, o sea, faltaría... Vamos a los grupos. Ya hemos llegado ya a los andrógenos. Pero ahora termina con los glucocorticoides. Ya, entonces, la corticoesterona, en este caso supongamos que es una célula glomerulosa. Sí, 11A1. Ya, esta corticoesterona se transformaría gracias a la enzima Aldosterona sintasa es, acabo de revisar, 11B2, ponle ahí. Sí, 11B2. Está bien, ahí
ahí, la que acabas de poner, la sintasa, la sintasa, la que acabas de poner es CYP11B2. Muy bien, CYP11B2. ¿Sí? Y esta es la CYP11B1. No, habías dicho que esta era la 71, no sé qué dijiste. Ya entonces la corticosterona, gracias a la aldosterona CYP11B2, se convierte en aldosterona. Muy bien. Pero esto no va a ser, o sea, Acá, ¿necesitas la siguiente? ¿Esto necesitas? Sí. Ya, muy bien. Entonces, esto directamente no va a ser por la CTH, sino va a ser principalmente por la angiotensina tipo 2. Que es activada por La es parte del sistema renal. Así es. Entonces, pero creo que hay una diapositiva, ¿no? En el aparato yuxtaglomerular se libera renina, así es que va a tener acción sobre el angiotensinógeno para convertirlo en angiotensina 1, luego en angiotensina 2 y esta se puede unir a dos tipos de receptores, pero el que nos importa es el AT1, que va a estar en esta célula glomerulosa. Entonces el AT1 va... Entonces esta AT1 lo que va a hacer es que va a estimular a la conversión del colesterol en pregnenolona y va a proseguir, o sea, no va a poder convertirlo en este caso en glucocorticoides, porque dijimos que estaba carente de la 17 alfa hidroxilasa. Y tampoco va a convertirlo en andrógeno, porque si no tiene la 17 alfa hidroxilasa tampoco va a tener la 17 alfa. Muy bien, eso es importante. Yo sé que es complicado porque son el nombre de un montón de enzimas y se los pueden aprender con el nombre de las enzimas 17 alfa hidroxilasa, etcétera, o por el nombre de sus tipos de citocromo P450. Pero lo importante es que sepan que hay algunas enfermedades en donde estos déficits enzimáticos, que la mayoría son enfermedades raras, en algunos casos sí también es la insuficiencia suprarrenal congénita, son esos déficits enzimáticos los que van a producir la sintomatología, que es diversa, ¿sí? Dependiendo del tipo de enzima que se ve comprometida a nivel de su transcripción génica, ¿no? Porque hay un gen que está fallando en codificar la proteína con la que se va a construir la enzima, ¿no? Entonces, ahí te voy a nombrar mi ayudante oficial. Ya luego la progesterona se convierte en deoxicorticosterona gracias a la aldosterona sintasa o la 11B2. 11B2. Muy bien. 11B2 y otro también por la acción de la propia angiotensina tipo 2 y este intermedio va a convertirse en aldosterona directamente gracias a la aldosterona sintasa o la 11B2. Y ya luego la aldosterona tiene sus efectos. Está bien, muy bien, Sebas. Muy bien, a ver, seguimos avanzando. Gracias, Sebas. Siéntate, Gonzalo. Gracias. Muy bien. Muy bien, a ver, voy a pasar algunas diapositivas que considero que son súper importantes, ¿ya? La primera es esta, ¿sí? La primera es esta, algo que no ha mencionado Sebas, pero seguramente porque no le hemos dado tiempo, es que esta conversión, o sea, aquí tienen todo el mapa, ¿sí? Ingresa el colesterol en el LDL, digamos a través de un receptor de LDL, y hay una colesterol esterasa que va a formar como droplets, ¿no? Como encapsulados de vesículas de lípidos, y estos lípidos van a ser, digamos, por medio como que de un dripping, la vesícula va a soltar, no molécula por molécula, pero sí con cantidades muy pequeñitas de colesterol, van a ser liberadas al espacio intracelular, en donde a su vez el ACTH, que ya ha activado su receptor GS, y digamos por toda esta cascada, va a ingresar la pregnolona. Sí, la pregnolona ingresa a la mitocondria. La pregnolona, que es el primer producto del colesterol desmolado, digamos, ¿no? Porque la enzima se llama colesterol desmolasa. Entonces, el primer producto del colesterol desmolado, digamos, por la colesterol desmolasa, el que ingresa a la mitocondria. Y en la mitocondria todo ese proceso que hemos visto ahorita con Sebastián ocurre ahí, excepto, ¿sí?
excepto la conversión, los pasos que van desde la conversión desde la 17-hidroxipregnolona hasta el 11-deoxicortisol que ocurren en el retículo endoplasmático liso. Y luego el 11-deoxicortisol va a pasar a ser, digamos, 17-hidroxicortisol o casi colesterol libre, cortisol libre, perdón, para que sea finalmente liberado. ¿Ya? Es el cortisol libre, recuerden cómo, así igualito como en su clase de tiroides, cuál eran las hormonas tiroideas las que ejercía el control de retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis. ¿Cuál era? ¿Era el libre o el plasmaglutinido proteínas? El libre, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el cortisol libre. También hay una proteína especial transportadora de cortisol, ¿sí? En plasma, que se une, digamos, medianamente fuerte a las proteínas plasmáticas, pero es el cortisol libre el que va a ejercer su mecanismo de retroalimentación. Lo vemos con detalle el viernes. Tienes una pregunta, Sebas. Lo vamos a ver todo con más detalle, sobre todo la parte de corticosteroides. No nos vamos a centrar mucho en aldosterona porque eso ya lo han visto, pero como la práctica es de síndrome de Cushing, vamos a ver si un poco, porque recuerden, o sea, si no han revisado su práctica, revísenla, porque la prueba, una de las pruebas que digamos más o menos canta el diagnóstico es el test de supresión de dexametasona que le hacen a la paciente. ¿Sí? Revisen test de supresión de dexametasona porque eso es lo que le hacen a la paciente y eso es lo que para mí más o menos canta el diagnóstico, ¿ya? Yo le quería decir que era la transcortina, pero... Así es. Es la proteína a la que se une el cortisol en plasma, la transcortina o la cortical binding, no, CBG, ¿no? La CBG. Pero también viene una diapositiva donde se involucraba con las células blancas. Sí, pero esto lo podemos ver también esta diapo, ¿no? Lo que pasa es que los glucocorticoides producen secuestro de eosinófilos y de basófilos en el vaso, ¿sí? Por eso van a disminuir periféricamente y además hay una modulación a través de citaquinas porque activan el factor nuclear kappa, que es lo que va a producir su efecto muy inmunomodulador hacia abajo, ¿no? Por eso es que se utilizan corticoides para disminuir efectos inflamatorios. Lo vemos el viernes, hay que utilizarlos con mucha cautela, ¿no? Sobre todo en algunos tipos de pacientes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes diabéticos, ¿sí? Y en pacientes que tienen alguna infección severa, ¿ok? Nos vemos el viernes, chicos. Lean este capítulo de Gano, ¿ok? Gano.